Hoy estamos aquí dos amigos y apasionados de un tema que a todos nos importa, vivir más y mejor, una longevidad que realmente valga la pena tener. Soy Pilar Restrepo, médica funcional, trabajo en medicina, soy médica hace más de 30 años y trabajo en medicina funcional hace más de 10. Y mi objetivo principal es enseñarle a las personas y educarlas en el poder de los hábitos, en el poder terapéutico que tiene el alimento, el ejercicio, el sueño, la reparación, el manejo del estrés, el conocernos a fondo. Y Sergio y yo nos conocemos hace más de, 5 o 6 años. Y yo quiero que tú te presentes para que hablemos del tema que a los dos nos apasiona. Listo, muchas gracias. Mi nombre es Sergio Urrego, soy el fundador de una empresa de biotecnología que se llama Aitia Biotech. Soy un enamorado de la naturaleza y desde niño también muy enamorado de la magia, y creo que junté esos mundos de la naturaleza y la biotecnología muy enfocados en el reino fungi, en el reino de los hongos. Y hemos hecho mucho match tú y yo porque mi propósito es cómo obtener hongos, moléculas y compuestos que ayuden a las personas de forma natural en todos estos temas que estás tocando: tener buen sueño, buen metabolismo, buena salud mental, etcétera, etcétera. Entonces siempre hemos tenido como este tipo de conversaciones muy interesantes tú y yo, ahora muy enfocados como en cómo vivimos más pero mejor. Bueno, y aquí nos vamos a preguntar mutuamente. Esto es más un compartir el conocimiento desde mi base y desde su base. Entonces, aquí la conversación va a ser cómo construir nuestro día para vivir más y mejor. Sí, son los temas que también tenía como para que tocáramos, y es, muchas personas me preguntan como qué es el tema del life span, health span. Hablemos un poquito de eso porque es muy interesante lo que está pasando. Y pues personas como de mi edad, que ya tenemos los papás grandes, y uno empieza a ver que empiezan a envejecer, y uno con qué calidad de vida debe llegar a cierta edad, porque todos queremos vivir muchos años, pero ¿cómo vamos a vivir? Sí, ¿cómo vamos a vivir al final? Sí, estos dos términos son súper interesantes, Sergio, porque lifespan es la expectativa de vida y health span es la expectativa de salud. Y pues según los últimos estudios dicen que una persona que en este momento tiene 50 años puede llegar a vivir hasta 120 con los desarrollos tecnológicos que hay en el momento. La pregunta es cómo vamos a vivir esos años. Entonces a eso se le llama expectativa de salud, y realmente en este momento la medicina convencional está enfocada mucho más en hacernos vivir más, pero no necesariamente en hacernos vivir mejor y en cómo llegamos a tener estos 120 años de una manera saludable. Y a eso se refieren estos dos términos. Exacto, como que queremos llegar a esos 100, 120, los que vayamos a llegar, porque no sabemos, porque la ciencia va avanzando muy rápido, pero que podamos llegar con la piel bonita, con una buena salud cognitiva, fuertes, que nos podamos mover solos, que seamos autónomos. Y yo creo que es un tema muy interesante. Y explica un poquito qué es eso de edad biológica y edad cronológica, específicamente, porque también he escuchado como mucho de ese tema. Claro, ahí también estos dos términos pienso que yo nunca me los había planteado antes como médica, y pues ahora que trabajo con la longevidad, sí. Y es que la edad cronológica, pues la edad del cumpleaños, es la edad que está en nuestra tarjeta pues de identidad. Pero la edad biológica es la edad que tienen nuestras células. Okay. Y esa edad celular es relativa con respecto a muchos aspectos. El primero es el genético. Se ha visto que las personas que viven en estas zonas azules, que son las zonas donde hay mayores personas centenarias por encima de los 100 años, han visto que definitivamente la genética juega un papel muy importante, pero esa genética se asocia a unos factores epigenéticos. La epigenética quiere decir que el ambiente influencia positivamente esos genes de alguna manera, y entonces se juntan pues obviamente los buenos genes con los buenos hábitos y crean estas áreas del mundo, estas zonas del mundo donde la gente vive más y vive mucho más saludable y tiene una edad biológica mucho menor. Súper. Entonces,
Así como también hay, digamos, hábitos que tienden a abrir genes de que le ayudan a uno a vivir más, también ciertos hábitos también te ayudan a vivir menos. Yo quiero que empecemos a hablar un poquito de cómo sería la construcción de esos hábitos de vida desde que uno se levanta hasta que uno se duerme, es más, hasta durante que uno está descansando y durmiendo, cómo debería uno ir construyendo esos hábitos de vida en varias áreas pues, de lo que vivimos en el día a día para ir trabajando en tener esa longevidad o ese final de vida con toda la fuerza, toda la estructura, toda la salud mental posible. Entonces, hablemos un poquito como de nuestros hábitos. Por ejemplo, en la mañana, pues yo tengo unos hábitos a veces de pronto un poquito en contravía de lo que uno habla, pero a mí me encanta el café. Yo me levanto y me tomo un café, pues sí, y es como lo que primero me da energía, pero sé que a veces no es tan chévere. Me gustaría que nos hablaras un poquito desde esa parte celular, como uno que debería de darle, qué herramientas le debería dar a sus células cuando uno se despierta, qué es lo primero que uno debería de hacer. Yo pienso que primero, así como estamos aquí integrando propósito y hábitos con qué le adiciono a eso, porque estamos hablando de que los genes se nutren también como de esa epigenética de esos hábitos. Entonces yo te diría que lo primero con lo que nos debemos despertar es con un buen propósito, ¿cierto? Con un buen propósito, con empezar a recibir luz del día. El sol es súper importante en la mañana, entonces al menos 20 minutos de luz solar para activar el ritmo circadiano es fundamental. Okay. En ese momento es cuando el cortisol está en su mayor, digamos, summit. Ajá. Entonces la cafeína está bien. Sin embargo, las células empiezan ahí, o sea, ahí es donde empieza todo a producirse la energía, empieza la producción de ATP y por eso el ejercicio también, o sea, ATP se produce durante todo el día, pero digamos que estamos más enérgicos, tenemos más cortisol, el día comienza y es el momento de pronto de hacer ejercicio y por eso hay algo que a mí nunca me falta y es la hidratación celular. Okay. Y cuando hablo de hidratación celular no es únicamente, o sea, no es una hidratante como cuando uno hace ejercicio para tomar y reponer esos electrolitos que se pierden con el sudor, es diferente. La hidratación celular es lo que necesitan esas células en el día a día para mantener un funcionamiento óptimo. Entonces es un balance de electrolitos muy diferente al de una bebida hidratante como las conocemos. Entonces es algo que nunca me falta antes de mi café. Y a mí me gustaría que desde el punto de vista de, digamos, de los hongos y desde ese reino que tú manejas también y que viene de la naturaleza y es tan poderoso, o sea, es increíble todo lo que los hongos nos enseñan. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál de esos le vendría bien a mi hidratante? Porque es que una cosa son los electrolitos, pero dentro de todas estas sustancias hay algunas que al ser moduladoras también del ritmo circadiano y ser adaptógenas, ¿qué hongo se adapta mejor a la mañana? Que las personas a veces no conocen muy bien cuáles son los efectos diferentes de cada uno de ellos. Sí, digamos que el hongo que más se adapta como a la mañana y que es en este momento el que más se está hablando en todas partes es el melena de león. El melena de león es un hongo muy interesante como a las primeras horas del día porque trabaja en dos partes del cuerpo diferentes al mismo tiempo que son muy interesantes para cuando uno está arrancando su día. El primero es que tiene unas moléculas que se llaman polisacáridos, que son como esos prebióticos, esa comida favorita de la microbiota, son unos azúcares especiales, no es azúcar que levanta el pico insulínico. Azúcares que alimentan las bacterias intestinales. Exacto. Saludables. Y este hongo tiene esos azúcares especiales que se llaman polisacáridos para alimentar unas bacterias que específicamente ayudan a producir serotonina y GABA, que son neurotransmisores muy importantes para tener como una buena actitud, estar bien como en temas de salud mental, porque son los neurotransmisores que te ponen como en un buen estado de ánimo, ¿cierto? Entonces,
me parece súper importante con el tema del propósito, la actitud, hacer el ejercicio, que también desde el tema de neurotransmisores y salud mental estés como muy tranquilo. La segunda línea en la que trabaja el Melena de León, que es muy interesante, es que tiene unos postbióticos que se llaman ericianinas y ericenonas, pues que son nombres muy complejos, pero específicamente lo que hacen estas moléculas es que ayudan a que tu cuerpo produzca unos factores de crecimiento neuronal, que si quieres ahorita me ayudas a explicar un poquito eso, uno que se llama factor neurotrófico derivado del cerebro, que es como el abono para que el cerebro y las neuronas trabajen mucho mejor y haya una mejor sinapsis, o sea, conexión entre las neuronas, y que haya una producción de nuevas neuronas, o sea, neurogénesis mucho más eficiente, porque hace muchos años nos decían que uno después de los 20 años no producía neuronas nuevas, eso ya está súper debatido, ya pues estamos produciendo neuronas en cada momento, y este tipo de hongos nos ayuda a que el cuerpo tenga las condiciones adecuadas para que tenga esa producción de nuevas neuronas y se conecten mejor. O sea que es perfecto, porque además el ejercicio también favorece el factor neurotrófico, pues para favorecer pues nuevas neuronas, se complementa muy bien, conexiones, se complementa bien con el ejercicio, exactamente. Entonces ese hongo me parecería muy interesante que lo tomaras ahí con tu hidratante celular. Bueno, yo creo que si uno va avanzando como en el día y ya hablando del ejercicio, porque el ejercicio es fundamental pues, para todos los seres humanos, para todos los seres vivos, una de las cosas importantes cuando uno habla de longevidad es como esa estructura, cómo llega tu cuerpo, tu fuerza, de qué tanta ayuda vas a necesitar cuando estés ya en esas edades que uno dice, uy, no, me tienen que llevar al baño, o me tienen que ayudar a parar, o camino con un bastón. Ese tema de la estructura, esa consecución de músculo y la estructura del cuerpo me parece fundamental para la longevidad. ¿Tú cómo nos puedes aportar ahí en ese tema? Mira, realmente, como te contaba antes de empezar a grabar, yo tengo 55 años y me he dado cuenta que en los últimos 4 que realmente me enfoqué en lo que me debería enfocar para vivir más y mejor, fue precisamente en mantener mi estructura, en no pensar en mi peso. Y te dije, ay, sí, he subido 1,5 kilos en los últimos 4 años, pero resulta que ese 1,5 kilos, cuando veo el comparativo y evalúo mi composición corporal, lo he subido en músculo. Entonces, y mi masa ósea va incluso, o sea, se mantiene y va como en aumento comparado con mi edad, que debería ir declinando. Entonces yo creo que enfocarse en mantener una composición corporal adecuada es bien importante. A las mujeres nos cuesta un poco más que a los hombres, porque los hombres tienen una andropausia mucho más tardía, mientras que las mujeres a partir de los 35 años empezamos en perimenopausia, las hormonas empiezan a decaer y empezamos a perder masa ósea a partir de los 30 años, masa muscular a partir de los 35 años, perdemos aproximadamente 1,8 a un 1% a partir de los 40 años de masa muscular por año, o sea, un 10% a los 50, a los 40 años y un 20% a los 50 si no nos ponemos en la tarea de mantenerla, porque la masa muscular además es algo muy bonito, se repone en cualquier momento de la vida. Lo que pasa es que a mayor edad, mayor déficit hormonal, es mucho más difícil el ejercicio de hacerlo. Entonces, yo le propongo a las personas que tengan un consumo muy consciente de proteína durante el día, y a veces es difícil llegar a los requerimientos diarios. Entonces, algo, por ejemplo, que yo hago cuando hago ejercicio, especialmente en la mañana, es favorecer precisamente la síntesis de músculo, que es lo que uno hace también con el ejercicio. Uno estimula el músculo para que haya un poquito de inflamación, y si le tiene que dar sustrato, le tiene que dar algo, porque si no, entonces el músculo se gasta y si no tiene con qué repararse, pues entonces se pierde. Y ahí es donde en ese momento del día el ayuno no es ideal, sino precisamente darle estructura o aminoácidos al cuerpo, proteína, colágeno, etcétera, para que en ese momento empiece esa síntesis de músculo. Y además, pues algo que me parece importante en ese momento del día es la creatina. La creatina es el suplemento
más estudiado, con más evidencia científica, a pesar de ser un suplemento poco costoso, ha tenido tantos efectos a nivel de la salud y metabólico, que decidieron estudiarla bastante. Entonces es segura. Hay algo que es malentendido, y es que la creatina no es proteína, no aumenta la masa muscular per se, sino que mejora la capacidad metabólica del músculo, mejora la capacidad de las células de producir energía, y por ende cuando haces ejercicio puedes cargar más peso, tienes más energía para hacerlo, y eso hace que puedas a largo plazo, si tienes un buen consumo de proteína y buen aporte de aminoácidos, aumentar tu masa muscular. Y eso es lo que yo hago normalmente, pues, en ese momento del día. Muy interesante, porque estamos hablando como de esa estructura del hueso, la articulación, el ligamento, el músculo, y cómo la salud como en torno a esa estructura del cuerpo, y que se debe tomar entonces aminoácidos, proteínas, la creatina, y en este caso yo quisiera como meter la cuchara, porque hay un hongo como súper especial ahí para eso, que se llama Cordyceps, que ahora también está muy estudiado, y para mí es como, qué nota, porque están empezando a estudiar cómo el Cordyceps y unas moléculas que tiene ayuda a mejorar el funcionamiento de la mitocondria. Entonces yo voy a ir un poco más adentro de la célula. Además de la creatina, el Cordyceps favorece también la función mitocondrial. También la favorece. Entonces eso es muy interesante, porque ayuda, como dijiste ahorita, a producir mejor el ATP, que es esa comunidad o esa moneda de energía que tiene el cuerpo. Entonces uno también siente más energía vital. O sea, no es un energizante, como que no es un estimulante, sino que le das herramientas a tu célula para que sea más eficiente en la producción de energía. Y esto es muy bonito, porque esa misma producción de energía de la célula es la que hace que se duplique de forma más eficiente. Entonces, si tú quieres crecer más músculo para tener más fuerza, o si quieres recuperar densidad ósea, o si quieres ir recuperando un ligamento en conjunto con la proteína, con el colágeno, con los aminoácidos, pues hace como un buen coadyuvante, una buena sinergia para poder ayudar a que tu mismo cuerpo reconstruya, porque el cuerpo es un maestro en la reconstrucción. Entonces ahí yo creo que se complementaría muy bien el Cordyceps, pensando pues en todo este tema de la estructura. Entonces me parece pues bastante interesante. Digamos que pasando como a otro tema de conversación, hablando de la longevidad y como avanzando en el día, porque vamos como avanzando en el día, ya vamos pensando como en el almuerzo, ya con qué hambre, porque hice mucho ejercicio. También uno debe pensar como qué debería de tomar, o cómo debería alimentarme, o qué cosas debería pensar de comer o no a la hora de ese tema de cuidarme de lo metabólico. Como pues ahora, pues yo no soy experto, pero si queremos contar un poquito, pues que está muy de moda el GLP-1, que el GIP, bueno, todas estas moléculas. ¿Cómo hace uno de forma natural, o digamos desde la alimentación, la prevención, cómo hace uno, o qué hábitos debes de tener para que ese metabolismo funcione de una forma más eficiente y más adecuada? Pues Sergio, es que cuando hablamos de longevidad tenemos que hablar de azúcar, porque no necesariamente el azúcar es el veneno, el problema es el metabolismo, una alteración en el metabolismo. Y con los años, especialmente en las mujeres, porque las mujeres tenemos una decadencia, hormonal mucho más temprana que los hombres, y el déficit estrogénico a partir de los 35 o 40 años hace que empecemos a tener más problemas metabólicos, resistencia a la insulina, más riesgo de diabetes, y eso envejece las células. Hablamos de algo que se llama inflammaging, ¿cierto? Que es como la inflamación que conlleva, que trae el envejecimiento per se. Entonces el control del metabolismo es muy importante para prevenir el envejecimiento celular. Y de ahí, pues, cada vez que comemos, nosotros nos inflamamos también. ¿Por qué? Porque producimos moléculas como la insulina, como el factor de crecimiento, que se producen cada vez que comemos. Entonces, si nosotros hacemos precisamente 3 ventanas de alimentación al día, pues está muy bien, pero hay personas que comen 5 veces al día, o hay personas
que a pesar de comer esas 3 veces, pues no comen lo que es adecuado. O van picando en el día. Sí, o también su metabolismo necesariamente no es el mejor por su genética, y eso hace que sean mucho más susceptibles a esos picos de insulina que se generan y que son inflamatorios durante el día. Entonces, pues la invitación principal es a comer de manera ordenada. Lo primero que deberíamos hacer es priorizar la fibra antes de que comamos cualquier otra cosa. Entonces, personas que tienen pues deficiencias de pronto o alteraciones metabólicas deberían comer un poco más de fibra, incluso adicional, de alguna manera. Por ejemplo, no sé, alguna fibra. Ahorita nos hablas un poquito de qué fibras serían adecuadas consumirlas antes de empezar a comer, precisamente para que en el intestino llegue esa fibra y absorba cierto líquido y retarde la absorción de los alimentos que vas a ingerir. Porque a veces es hasta difícil comerte todas las verduras que te gustaría comer. Total. O que necesitas la fibra ideal, no es tan fácil suplirla. Y esa fibra lo que hace es que a medida que se retarda la absorción en el intestino de los alimentos y de los azúcares, pues la insulina no tiene que subir tan rápido y los picos de azúcar en la sangre son menos abruptos, y eso genera menos inflamación sistémica, lo cual es muy favorable. Y si cada vez que comemos hacemos eso, pues entonces vamos a bajar inflamación y vamos a disminuir nuestra edad biológica y vamos a mejorar, digamos que el funcionamiento celular. Entonces esa es como la invitación. Súper. Cuando me preguntaste lo de los, digamos, de las fibras, podríamos estar hablando de, por ejemplo, un carbohidrato complejo. No sé, por ejemplo, un frijol, un garbanzo, una lenteja, pero también podríamos estar hablando de muchas fibras que traen otros alimentos, y voy a hablar de hongos, pues, que es de lo que sé, que muchos de estos hongos traen también estos prebióticos, estas fibras que son esas estructuras largas que tú dices, que lo que hacen es como que llegan al intestino y el mensaje es como, venga, antes de que mande la insulina, porque esto es azúcar, hay que romper esto primero porque son un montón de azúcares ahí pegados en una red, entonces no hay como ese pico insulínico y eso haría que no nos inflamemos como tan fuerte a la hora de comer. Entonces yo creo que uno puede tener como algún hábito, o ayúdame, no sé cómo sería la discusión ahí, uno debería de comer alguna fibra antes de siempre comer, o uno podría... ¿Qué debería de comer? Porque yo tengo en mi mente un hongo que estamos trabajando hace poco, y es el maitake, que tiene mucha evidencia científica, pues porque tiene unos probióticos muy interesantes que están conectando el eje intestino-hormonas, porque se venía hablando mucho de eje intestino-cerebro, pero ya hay un eje intestino-músculo, intestino-hormonas, y es como algunos de estos alimentos, o por ejemplo los prebióticos, estos hongos nos ayudan a controlar los picos insulínicos, y el maitake ha mostrado como esos beneficios de empezar a tener un control metabólico a nivel de azúcar. Y muy específicamente tú hablando como de las mujeres después de los 40, con el tema de la menopausia y otros problemas que se pueden venir como ligados al tema del aparato reproductor femenino, y es que tiene muchos beneficios demostrados por ovario poliquístico, endometriosis, que por lo que entiendo, pues tú sabes que yo no soy médico, están muy relacionados con los picos de azúcar y la insulina, ¿cierto? La inflamación. Entonces uno podría pensar en que sí debería de tener algo ahí como un as bajo la manga de qué debería de tomar uno antes de cada alimento, por ejemplo. Pues mírame, ahora decías que sí, fibra hay en los frijoles, los garbanzos, y es cierto, pero eso tiene también carbohidratos, ¿cierto? Okay. Entonces la verdad es mucho mejor uno meterle algo que sea fibra, que favorezca o retarde pues esa absorción, o sea, que favorezca la función metabólica o retarde la absorción de los azúcares a nivel digestivo, pero que no tenga calorías. O sea, que el maitake sería una muy buena opción. Sí, porque lo que entiendo es que también hay productos naturales que incentivan o facilitan la producción de GLP-1 y GIP natural, ¿cierto? Sí. Porque ahora está muy de moda, porque uno escucha en la parte, digamos, de control de metabolismo y endocrina, como muchas personas usando GLP-1 y todas estas moléculas para bajar rápido de peso, para controlar el apetito, pero uno también lo puede producir, pues sí. Los produce internamente. Hagamos, ¿cierto? Claro, hagamos ahí un paréntesis, y es que pues la GLP-1, ¿cierto? Es una sustancia que produce el cuerpo, okay. Es un péptido que se produce en el cuerpo, como la insulina, que también es un péptido. Hay muchos péptidos que producimos en el cuerpo que funcionan. Lo que hacen los péptidos es que son realmente
como señaladores y le dicen a la célula qué es lo que tiene que hacer. Okay. Entonces el GLP-1 no solamente está en el intestino, lo producen las células intestinales, pero hay receptores de GLP-1 en todo el cuerpo, en el cerebro, en el páncreas, en el corazón, en el mismo intestino, en el sistema nervioso del intestino. Entonces ese GLP-1 que se produce allí y que es favorecido, como tú decías, por esas bacterias intestinales, entre ellas una muy interesante que se llama Akkermansia mucinífila, que protege la pared del intestino y el epitelio intestinal y se encarga como de producir y mantener el moco adecuado para la absorción, para producción de enzimas, etcétera, y para producción de GLP-1 a nivel del intestino. Entonces mira que todo está realmente conectado, y si favorecemos de alguna manera con estas fibras, esos polisacáridos de los hongos, y con esas fibras que no tienen calorías, pues entonces tiene, como tú dices, ese as bajo la manga. Sí, me hiciste match porque en una de las cosas que estaba revisando en los artículos científicos, sí había mucha relación de la Akkermansia con polisacáridos del hongo, sobre todo de Maitake. Entonces mira que uno va haciendo como la correlación y es como indirectamente, entonces como producimos más GLP-1 pero desde tu mismo intestino para poder tener ese control metabólico. Muy interesante, porque sabemos pues que el metabolismo es fundamental por la inflamación, pensando en longevidad, pues lo que estamos conversando hoy. Bueno, Pili, vamos avanzando en el día, ya llega la tarde, empieza la noche, pensando como en descansar, algunos porque la gente vive súper conectada también en la noche, pero ¿cómo empezamos a bajar ese cortisol tan satanizado, pues que arrancamos en la mañana con el café y subiendo el cortisol y ya es hora de irlo bajando, ese cortisol tan dañino? ¿Cómo podemos ir pensando en temas de longevidad, en temas de descanso, ir preparando ya la noche para entrar en el sueño y en la reparación? Bueno, la gente habla de cortisol y realmente pensando que es una sustancia mala, ¿cierto? Es que tengo el cortisol alto. Pues tener el cortisol alto no es malo, dependiendo del momento del día, okay, ¿cierto? Y de hecho es la molécula que nos tiene vivos, es la molécula que nos ha hecho sobrevivir a dificultades, defendernos del animal que nos está persiguiendo, etcétera. Pero pues obviamente sí es una sustancia que si la mantenemos produciendo durante todo el día y la estamos empujando y en la noche la tenemos elevada, pues primero se va a empezar a agotar. Entonces nuestro cuerpo va a decir, bueno, ya, o sea, no más, ya no doy más. Y lo otro es que pues nos va también a envejecer, porque el cortisol de hecho es una molécula también proinflamatoria. Entonces si algo es importante para la longevidad es el sueño, okay, y es un sueño reparador. No es necesariamente dormir 7 a 8 horas, es la calidad también de las horas que dormimos. Hay personas que reparan con 5 o 6 horas, dependiendo de la calidad de su sueño. Entonces tener en cuenta y llegar a este momento del día preparándose para él, y como dijimos, nos preparamos desde que nos despertamos, okay, con la exposición a la luz solar, con mantener ese ritmo circadiano, entender cuál es nuestra sensibilidad a la cafeína. Hay personas como yo que somos malos metabolizadores de la cafeína, entonces yo tengo un polimorfismo genético, o sea, unos genes que me impiden poder tomar café a partir de las 2 de la tarde, e incluso si lo asocio yo me tomo 6 cafés y yo duermo bien. Sí, y eso es un metabolizador rápido. Entonces okay, hay personas que realmente no escuchan el cuerpo y dicen, no, yo sé que me lo puedo tomar. ¿Estás seguro que te lo puedes tomar? Yo duermo mal, pero es que es por estrés. ¿Estrés por qué? ¿Será porque no estás produciendo suficiente o porque tu adenosina, que es esa sustancia que está en el cerebro, que necesita meterse a unos asienticos que tenemos en el cerebro para decirle, bueno, es hora de descansar, y que es bloqueada por la acción de la cafeína? Pues okay, a veces sucede mucho más en algunas personas que en otras, porque el metabolismo de la cafeína puede ser 14 a 18 horas o puede ser 2 horas en ti, por ejemplo, ¿cierto? En mí puede ser 18 porque no puedo dormir. Wow. Entonces, digamos que ese autoconocimiento es muy importante. No hacer ejercicio en las noches es para algunas personas importantísimo, porque eso sube el cortisol, mientras que para otras el ejercicio genera un efecto relajante. Entonces, conocer el cuerpo es bien importante, y pues yo en las noches sí utilizo siempre algunas
algunos suplementos que fuera de eso me ayudan a reparar. Y uno de ellos es el magnesio. Obviamente el magnesio en forma de citrato o glicinato son mis favoritos. Especialmente el citrato me gusta más a mí porque puede ser sedante también y también mejora mi parte digestiva, pero hay personas que no necesitan necesariamente esa digestión, activarla tanto, entonces el glicinato es un sedante muy poderoso. Relaja los músculos, ayuda también a descansar los músculos. Y repara, y el magnesio también es un mineral muy importante para la función ósea. Siempre pensamos en calcio, 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 pero el magnesio es súper importante, la vitamina D también, para mantener una función ósea y también función muscular adecuada. O sea que tú tomarías sol por la mañana y tomarías vitamina D en la noche. Podría dar como una recomendación. Es que alguna vez le escuché a algún médico eso. No, yo creo que la vitamina D... Solo para mí no creo que sea necesario, porque es que la vitamina D es una vitamina liposoluble y por lo tanto se acumula. Entonces tú no necesitas tomarla diariamente. Yo la tomo cada 15 días. A mis pacientes se las doy una vez por semana para que no se olviden de tomarla y se les da una carga, pero una carga más o menos dependiendo 15.000, 20.000 o 30.000 unidades semanales después del desayuno porque necesita grasa para absorberse y no necesariamente tiene que ser diario. Entonces tomarla en la noche, la verdad para mí no le veo el sentido. La importancia de la reparación en la noche se da mucho a nivel muscular, a nivel digestivo, a nivel neuronal. Y ahorita que estás hablando del tema de la adenosina, pues caigo en cuenta y hago una relación también ahí, y es que el Ganoderma es rico en adenosina. Y nosotros en la empresa siempre hablamos mucho de Ganoderma para relacionarlo con sistema inmunológico, pues porque los ensayos clínicos han mostrado eso, y es que sube las defensas. El Ganoderma El Ganoderma para el tema del sistema inmune es fundamental, pero se ha encontrado que tiene muy buena adenosina, y ya entiendo por qué muchas otras marcas en otras partes del mundo lo recomiendan como relax o para dormir, y es que esa adenosina te entendí que ayuda como a barrer la cafeína o el cortisol para que uno pueda empezar a entrar en fase de descanso, ¿cierto? Entonces sería muy interesante también tomar el Ganoderma en la noche, y solamente pues tenía como la relación de inmunidad. Pero ¿sabes qué tan lindo lo que hablas del Ganoderma? Porque pues hablando de inflammaging, ¿cierto? Cuando hablamos de inflammaging es el envejecimiento de nuestro sistema inmune, ¿cierto? Y el sistema inmune, valga otra vez aquí la cuña para las mujeres, pero a medida que perdemos hormonas hay mayor inflamación, y precisamente por eso vemos que una mujer cuando entra en menopausia, la verdad, el envejecimiento se acelera impresionante. Las mujeres cuando entran en menopausia y no tienen terapia de reemplazo hormonal, tienen una mortalidad mayor, mueren 3 años antes que una mujer que no recibe terapia de reemplazo hormonal. Entonces, eso se debe precisamente a ese inflammaging, a esa inflamación del sistema inmune. Esa inmunosenescencia se llama, y pues obviamente este hongo sería bien interesante. No, y con lo que acabas de decir, el chaga también sería muy hermoso meterlo ahí al final del día, porque tiene un efecto antiinflamatorio, y hay muchos ensayos clínicos con el chaga más enfocado como a temas de anticáncer, pero es por ese tema antiinflamatorio también, y también que sube el sistema inmunológico. Entonces creo que esa combinación de Ganoderma y chaga en la noche con magnesio, o sea que los voy a meter ahí con el magnesio. Yo también. Está muy bien. Interesante, sí, porque definitivamente pues hablando del tema de longevidad, el sueño es fundamental, porque cerrando el ciclo, pues uno tendría que volverse a levantar muy descansado, renovado muscularmente, que tu sistema digestivo haya descansado, pero que además neuronalmente te haya recuperado, porque también entiendo que por la noche pasan muchos temas a nivel neuronal, y que hay ciertas horas en las que se activan unos péptidos y unas moléculas también que ayudan como a barrer la basura en el cerebro. Entonces creo que esta etapa del día, hablando de 24 horas de longevidad, ir construyendo la longevidad es fundamental para volverse a levantar otra vez a seguir construyendo. Hablando de eso, hay unos probióticos también que funcionan a nivel neurológico y que favorecen el sueño y la reparación pues como neurológica también. Sí, creo que es un Lactobacillus plantarus, fue que leí por ahí, que es bien interesante, y unos ensayos clínicos que se ve que ayuda mucho al tema de la reparación en la noche, al tema de recuperación neuronal.
nocturna. Bueno, Sergio, y ahora realmente la salud digestiva sabemos que ahí está la base de la salud. Todas las enfermedades que se te pasen por la cabeza empiezan en el intestino, a no ser que sea un accidente de tránsito. Entonces de verdad, la enfermedad cardiovascular, el Alzheimer, la diabetes incluso, salud todo mental. empieza en el intestino, la salud mental, o sea, el 80% de la serotonina, que es la hormona, el neurotransmisor de la serenidad, se genera en el intestino. Entonces, ese poder que hay allá. Yo lo que le digo a mis pacientes es, los probióticos son importantes, pero muchísimo más importante es cómo estamos alimentando esa flora intestinal que es única de cada persona. Así es. Y yo entonces les propongo siempre fibra, ¿cierto? Y de pronto algunos posbióticos, sí, porque hay unos posbióticos que el cuerpo no utiliza. Yo quiero que, pues para las personas que no entienden la diferencia entre prebiótico, probiótico y postbiótico, y bueno, hay otros simbióticos, etcétera, pero bueno, un prebiótico es la fibra que comemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los hongos tienen fibra prebiótica. ¿Qué fibras prebióticas tienen? Se llaman betaglucanos, oligosacáridos, tienen varias, que es muy interesante porque lo que tú estás diciendo es que esos prebióticos, como estábamos diciendo ahora, son la comida de los probióticos, que es la flora, que es la microbiota intestinal. Son las bacterias. Las bacterias, levaduras y hongos, porque eso es un zoológico ahí abajo, que tenemos cada uno, somos súper diferentes y que pues la hemos ido modificando en el transcurso de la vida y nacemos con una. Entonces, ¿cómo alimentamos esos probióticos naturales que tenemos ahí para que esos probióticos produzcan posbióticos? Que es lo que hemos hablado de los neurotransmisores, de los péptidos, ahí se produce. Eso es una fábrica. Vamos desglosando. Entonces, la fibra prebiótica es comida para las bacterias que están en el intestino. Entonces, las personas, por ejemplo, toman probióticos. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué opinas? Y si no los alimentan, lo que pasa es que digamos que en este rango de probióticos hay infinidad y obviamente ahora es que se están dando cuenta cuál sirve para función neurológica, como decías ahorita, es el lactobacilo o la Akkermansia, que sirve para función metabólica, cierto, el Saccharomyces que sirve para. Entonces hay una cantidad de bacterias, hongos, etcétera, que tienen funciones que en este momento estamos descubriendo la especificidad de esas bacterias, pero que nos falta un terreno largo por recorrer, un camino largo por recorrer. Entonces yo digo, ahorita lo que sí sabemos es que esas bacterias se alimentan de esto y que a la vez producen unas sustancias que son los posbióticos, y los posbióticos son ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, el acetato, y estas sustancias hacen que el cuerpo también, o sea, son promotoras de longevidad, son antiinflamatorias, son anticáncer. Entonces, ¿qué tenemos que promover? Pues que haya unas buenas bacterias en el intestino, que produzcan buenos posbióticos y obviamente alimentarlos con unos buenos prebióticos. Total. Y de ahí, pues, si no tenemos las bacterias adecuadas, pues obviamente hay que entender cómo mejorarlas, y si de pronto no producimos las adecuadas, pues ayudarle con algunos posbióticos también. Entonces, te voy a hacer una pregunta. Digamos que en esta producción de hongos y en estos hongos que tenemos nosotros, que podríamos decir tenemos prebióticos y tenemos posbióticos, porque los hongos también producen posbióticos, no son probióticos. Tenemos los probióticos acá. ¿Tú qué probióticos, y te digo yo qué tomo, aconsejarías tomar? Porque por ejemplo ahora está muy de moda el kefir, la kombucha, que no es un probiótico, sino que es un cultivo de un montón de bacterias, levaduras, y es como una sinergia ahí de microorganismos. ¿Tú recomendarías tomar probióticos como cápsulas, o más bien tomar como estos cultivos fermentados para complementar esos prebióticos y estos posbióticos? Porque la idea es que eso también sume la longevidad, ¿cierto? Y ahora se habla mucho de los productos fermentados. Entonces, como te digo, el kefir, la kombucha, el chucrut, creo que se llama. Chucrut, sí. Yo la verdad voy más en pro de alimentar lo que tenemos aquí, ¿cierto? Y en mirar si funciona, porque los probióticos a veces son de amores y odios. Entonces hay probióticos que para una persona pueden no ser bien tolerados, precisamente porque tiene una microbiota intestinal muy específica, mientras que el probiótico X le sirve perfecto porque contrarresta probablemente bacterias
que están generando fermentación un desbalance, exagerada, exacto. Entonces, por ejemplo, por eso el Saccharomyces boulardii, por ejemplo, que se utiliza en sobrecrecimiento bacteriano, en personas que tienen sobrecrecimiento bacteriano y se le tiene que bajar un poco esa población bacteriana, el Saccharomyces actúa ahí como regulador, como un buffer, como para mantener cierto equilibrio de la flora intestinal. Entonces, pero hay muchos tipos de probióticos. En mi opinión, lo primero que yo favorezco, si tienes una buena función digestiva, es buena fibra, buenos prebióticos, buena hidratación y favorecer un tránsito intestinal adecuado. Ejercicio y sueño. Así es. Entonces, yo quiero conectar con lo que dijiste al principio de esta conversación y lo has repetido como en varias veces, y es: conócete a ti mismo, pues porque hemos hablado como de que cada uno tiene sus probióticos, que cada uno tiene su genética, que cada uno tiene sus hábitos. A mí me gustaría que fuéramos como cerrando esta conversación, como cuál es ya esa último tip que nos daría desde todo esto que estamos hablando, desde que somos únicos, que somos como conócete a ti mismo. Pues, ¿cómo lo dirías tú en tus palabras? Yo creo que la longevidad se construye en el día a día y comenzar cada día por saber qué puedo hacer mejor, por decir, bueno, hoy voy a hacer esto. O sea, siempre decimos, voy a hacer ejercicio, pero, cierto, yo digo, el mejor ejercicio es el que haces hoy. La mejor hidratación, la mejor agua es la que tomas hoy. Entonces, como que siempre construir nuestro futuro desde que nos levantamos cada día. Eso es como la invitación, que somos diferentes, que lo que es bueno para uno no es bueno para el otro. Entonces, todo lo que les hemos contado aquí de cómo construir el día, de cómo el poder de la naturaleza nos puede potencializar el funcionamiento del cuerpo, pero que a la vez podemos empezar a probar estas sustancias y a decir, a mí me sirve mucho más esto en la mañana que en la noche, y que, por ejemplo, añadir a la creatina al Cordyceps me potencializó en el gimnasio y me ayudó muchísimo más a mejor carga, más la creatina. O sea, todo esto me parece que es un proceso de autoconocimiento Sí, de acuerdo. Y de que lo debemos hacer sostenible. No es como tomo esto y lo dejo ya 2 años, lo tomé. Hay cosas que deben ser cíclicas, pero en general de lo que les hablamos aquí es para sostenerlo en el tiempo y que sea tanto económicamente como viable, sostenible en el tiempo, como también realizable, pues, y que nos haga sentir bien, es lo más importante. No, excelente. Yo aprendí muchas cosas hoy, Pili. Pues tú y yo hablamos mucho, pero que no digamos que tanto desde esta conversación he aprendido mucho. Pues lo más bacano es que fue como fluyendo toda esta conversación, y yo creo que, pues, y espero que sea muy enriquecedor también para las personas que la vean. Creo que es una sinergia muy bonita porque es lo natural con lo natural. Tan linda, muchas gracias.